Periodismo investigativo. Antes que un rey, antes que un legislador, la humanidad buscó siempre el juez. El juez es lo primero que tiene que haber en una comunidad. El juez es el que desata los conflictos entre las personas. El juez es el embrión de todas las formas de autoridad, pero además su máxima expresión. Si uno quiere saber cuál es el nivel de desarrollo de un país, tiene que empezar por averiguar cómo funciona su poder judicial y cuán reputados están los jueces en ese país. En Francia, por ejemplo, sigue siendo un punto de referencia obligado para saber la calidad de las personas, si tienen acceso y son o han sido consejeros de Estado. El Consejo de Estado sigue siendo la máxima expresión de la vida francesa, no cabe duda. Y los magistrados de las Cortes son magistrados que son capaces de dictar sentencias de una página y de página y media. Cuando la mirábamos nos preguntábamos, ¿y dónde estará el resto de la sentencia? No, es que la sentencia está ahí. En una página o en página y media resuelven el tema y lo resuelven de fondo y van al corazón del asunto. Aquí necesitamos 150 páginas para no decir nada y para llenar la jurisprudencia de una hojarasca inservible, inútil. Pues ese sistema es el que ha dado lugar a una de las explosiones demográficas, llamémosla así, más espectacular en los últimos tiempos que nadie tiene en cuenta. Cuando apareció la tarjeta profesional de abogado a comienzos de los años 70, estábamos empezando el ejercicio de nuestra profesión. Concurrimos todos los abogados que teníamos una resolución del Tribunal Superior, que era lo que nos habilitaba para ejercer la profesión, a que nos dieran la tarjeta profesional, y éramos 7,000. 7,000. Muy bien. ¿Y hoy cuántos son? Se habla de 400,000 abogados. Es decir, que esto ha podido crecer entre 50 y 60 veces o 40. ¿Qué ha crecido en Colombia en esa proporción? Nada, el número de abogados. Decíamos, y lo repetimos ahora, que cualquiera que tenga una casona grande con 5 habitaciones disponibles monta una facultad de Derecho, y asunto concluido. Y resulta que ser hoy abogado, y abogado en ejercicio, es ejercer una de las profesiones más difíciles, más complejas, que necesita mayor cantidad de estudio, porque nuestro tiempo es muy complejo y el abogado es la expresión de la vida, y la vida hoy es una vida multiforme, una vida exigente en todos los aspectos. El abogado tiene que ser un humanista, el abogado tiene que ser un historiador, el abogado tiene que manejar bien por lo menos otra lengua, por lo menos. El abogado tiene que tener estudios profundos en economía, en microeconomía, en macroeconomía, en derecho comparado, para saber cuáles son las grandes corrientes jurídicas que están en movimiento, por ejemplo, en la unificación del derecho en Europa, por ejemplo, las grandes tendencias en los tribunales de arbitramiento de la Cámara de Comercio Internacional de París. Y uno se pregunta, ¿nuestros abogados de hoy salen de la universidad sabiendo algo de eso? La Facultad de Derecho y Economía de la Universidad Javeriana, debido a la genialidad del padre Gabriel Giraldo, satisfacían ambas cosas a la vez, y el abogado podía ser al mismo tiempo economista. Eso se acabó, y la Universidad Javeriana se tecnificó en la profesión de economista y la separaron de la profesión de abogado, y a los abogados les quitaron las cátedras fundamentales de economía, sin las cuales no puede haber un abogado que lo sepa, sea de veras. ¿Cuál es el resultado de todo eso? El galimatías en que se convirtió el derecho en Colombia. Eso es un enredo monumental, donde los abogados son personas, diríamos, recordando al gran Gilberto Alzate Avendaño, que viven con el alma prendida de un inciso. El abogado es el que tiene el inciso y el que tiene la especialidad que se constituye en que conoce la minucia de algún temita que lo explota para su provecho y para la confusión de las personas. Bueno,
Todo esto lo estamos diciendo a propósito de una reforma a la justicia, un proyecto presentado por el gobierno nacional que tiene cosas buenas. Desaparece el Consejo Superior de la Judicatura como un tribunal adicional a los muchos que tenemos. Sus funciones son sustituidas por unas comisiones que habría que ver cómo funcionan para que no tengamos otra explosión burocrática judicial en la materia. Una gerencia que dependa de la rama judicial misma para que la rama se maneje con autonomía y que presente los proyectos de desarrollo y que presente las necesidades que tenga para prestar un buen servicio, el servicio por excelencia en una nación que es el servicio de administración de justicia. Eso está bien concebido. Es buena la idea que hemos repetido tantas veces de que no se repita el prevaricato que comete la Corte Constitucional y a lo que nos están acostumbrando de hablar de sentencias que no existen. Entonces dictan la sentencia, la publican por la radio, por la prensa y por la televisión y la sentencia no está escrita. Y aparece escrita 6 meses u 8 meses después, acomodándola a la manera como ha sido discutida, a la manera como ha sido recibida en los medios de comunicación. No hay derecho. Ahora, cuando hablen de sentencias, porque está firmada, no solamente aprobada, sino firmada por todos los magistrados, como debe ser. Eso es bueno, eso es sano. La confusión con la tutela se mantiene exacta. Hablan de la tutela de los derechos fundamentales, no tuvieron el valor para decir de cuáles derechos fundamentales se trata. Hay un título especial en la Constitución Política de Colombia que habla de los derechos fundamentales. No se refirieron a ellos como si se refería la reforma, el proyecto que planteamos y discutimos, ¿no? Que en últimas redactó la Corte Suprema de Justicia en un hecho verdaderamente histórico para la vida del país. Y entonces son los derechos fundamentales los que se tutelan, no todos los demás, como ha dicho la Corte Constitucional prevaricadora, que volvió eso un enredo gigantesco. De manera que ese tema no lo resolvieron. No resolvieron el tema de las sentencias moduladas. No resolvieron el tema de las tutelas contra las tutelas, es decir, contra las sentencias judiciales, lo que es un contrasentido, lo que es una estupidez, para decirlo llanamente. La reforma planteada tiene algunas cosas buenas, significativas, que hay que destacar, y dejaron pendiente las cosas esenciales en el funcionamiento del derecho. A los magistrados les quitaron la facultad de elegir procurador y de elegir contralor, mantienen la facultad de elegir el fiscal porque el fiscal es parte del Poder Judicial y entonces lo sigue eligiendo la Corte Suprema de Justicia. Lo demás, contralor y procurador y defensor del pueblo, pasa a las manos del poder político de la nación, lo que es un regreso, y no fuimos capaces de definir el tema de la cooptación en las altas cortes como debiera ser y como podía ser por allá en los años lejanos de 2002 y de 2003, porque teníamos una corte excepcional, valiosa, integrada por magistrados de primer nivel, por magistrados honorables que no aspiraban a salir retratados, sino a dictar sentencias justas. Ese sistema hubiera sido ideal, pero ya nadie se imagine que una corte integrada por el magistrado Ricaurte y el magistrado Malo y el magistrado Bustos y el magistrado Barceló puedan ejercer el derecho de cooptación. Es decir, que una vez que un magistrado termine su periodo o renuncia por cualquier circunstancia, va a ser llenada su plaza por la decisión de los demás. Eso ya no es posible. Se dejó pasar el tiempo para eso. En fin, tenemos, señores, entre manos un proyecto de administración, sobre la administración de justicia, que tiene cosas inteligentes y cosas buenas, pero que es absolutamente insatisfactorio para resolver los grandes problemas de derecho que tiene la nación. Eso sigue quedando para la discusión pública
sigue quedando pendiente. Esa es una asignatura que no se resuelve con la aprobación de este proyecto, que esperamos tenga buena suerte en el Congreso, aunque no le auguramos éxito total, porque ya le resultaron críticos y críticos por todas partes que pueden estar más interesados en posponer y en eliminar especialmente los asuntos o las soluciones inteligentes que se plantearon a problemas inaplazables, como la suscripción de las sentencias, por ejemplo, y como el anuncio de que se va a poner orden en la tutela, pero no en una ley estatutaria y no en este proyecto que debió de ser el proyecto esencial para reformar de verdad y a fondo la mala administración de justicia que tenemos en Colombia y que condiciona todo el sistema social de la República. Si tenemos malos jueces, nada nos sacamos con tener buenos legisladores y con tener buenos administradores de la cosa pública. Los jueces probos, los jueces eficientes, los jueces destacados por sus conocimientos, por su sabiduría y por su vocación de servicio, son la verdadera garantía de una nación próspera, equilibrada y libre.